Muy bien. En la última clase de Historia Universal veíamos las ideologías políticas previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Son tres las que sobresalen particularmente, pero realmente debemos considerar la cuarta ideología, que es el liberalismo económico conocido como capitalismo, que es lo que entra en conflicto. El capitalismo contra los otros modelos económicos que van surgiendo. Uno es conocido como socialismo comunista, desarrollada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se decía antiguamente, país que ustedes no conocieron. El siguiente era el fascismo, desarrollado en Italia por Benito Mussolini. Y el último sería el nazismo, desarrollado en Alemania por Hitler. Nazi eran las siglas de un partido político que gobierna al pueblo alemán. Y el fascismo es lo que se considera mucho más generalizado. Se conoce como fascista al estilo del gobierno totalitario, es decir, donde el jefe de gobierno actúa como un rey absolutista. Él va a determinar los destinos, decisiones de toda la nación. Y todos deben de converger o todos deben aceptar las disposiciones que tengan el gobierno en turno. En este caso, siempre fue Benito Mussolini y siempre fue Hitler. Y en el caso ruso, siempre fue Joseph Stalin, que tardó más de 30 años en el poder. Este panorama que se empezaba a contraponer y que se va a acrecentar mucho más en el periodo de la Guerra Fría, que veremos en marzo, se empieza a fraguar en este periodo de la historia. Les platicaba que el socialismo, el nazismo y el fascismo surgen como una respuesta a la incapacidad del sistema capitalista neoliberal de satisfacer las necesidades del pueblo completamente. Había un descontento social porque la brecha se iba abriendo cada vez más. Brecha entre quienes, en los poderosos, que eran los burgueses, comerciantes, banqueros, industriales, se iban yendo cada vez más para arriba, generando y acumulando más y más riqueza. Por el otro lado, los obreros, campesinos, jornaleros se iban alejando de la riqueza que se generaba con el sistema capitalista. Esta situación de insatisfacción, juntado con los estragos que realiza la Primera Guerra Mundial y lo que vimos en la clase anterior acerca de la Gran Depresión, que es la caída de la bolsa mundial en el 29, terminan de crear un estado muy fuerte de insatisfacción por una gran parte de la población que va a ser adecuadamente utilizada tanto por los italianos, rusos y alemanes para generar una especie de inconformidad y sobre todo de buscar culpables de la situación que se estaba viviendo. Es muy dado a que ante una situación adversa busquemos culpables. ¿Quién es el responsable de tal o cual situación? Y esto a la larga resultó muy dañino. Y la frialdad
con la que los países Francia, Inglaterra y Estados Unidos vieron estos movimientos, deja mucho que desear, pero estos ya son hechos del pasado. Aquí contraponen una realidad. Mientras en algunas naciones europeas se consolidaban los regímenes totalitarios, los tres que se ven arriba, socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nazismo en Alemania y fascismo en Italia. En el otro lado del continente, en el otro lado del mundo, en el continente americano, específicamente en los Estados Unidos, se iba generando un estado de bienestar derivado de una forma de gobierno democrática, constitucionalista. El pueblo es el quien manda dentro de la nación. Esta situación permitió que los mismos ciudadanos se vayan organizando y vayan exigiendo mejoras en orden al bien común. El estado de bienestar era buscar la satisfacción de la mayor parte de la población y es cuando se inicia de un modo mucho más evidente la creación de espacios públicos para que tengan acceso todas las poblaciones y dejar de tener clubes únicos para gente con mucha riqueza. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí en el estado de Yucatán tenemos dos clubes, el Club Campestre y el Club Libanés. No sé si ya existe alguno nuevo, pero en estos clubes solamente participan gente que paga una cuota mensual o anual para poder entrar en esos espacios y disfrutar de lo que ofrece. Tiene su spa, su zona de boliche, de golf, de tenis, piscinas, eh, espacios para realizar eventos sociales, pero solamente pueden entrar ese tipo de gente. En el pasado, en este periodo que estamos estudiando, eh, los museos, la escuela, los espacios públicos no estaban debidamente confeccionados para el bienestar de la población. En este periodo es cuando empiezan a crearse las piscinas públicas, los gimnasios públicos, donde la gente, con el solo hecho de ser ciudadano perteneciente a una nación, a un pueblo, a una ciudad, podían entrar y disfrutar de esos espacios. Y esto fue un logro que fueron teniendo gracias a la democracia, que ellos se unían y como comunidad luchaban porque se les diera esos beneficios. Poco a poco, la política pública, que así se le llama, el hecho de buscar el bienestar de los demás, va ganando más fuerza en esos tres países que se ha mencionado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, haciendo que la población o la gente que vivía allá tuviera una calidad de vida mucho mejor y una sensación de felicidad mucho mayor. A eso se le puede conocer como estado de bienestar. Aquí en Latinoamérica no estamos tan mal los mexicanos. Nuestro estado de bienestar no es el último que existe, pero tampoco es el primero. No estamos en los primeros lugares de satisfacción. Existe un organismo internacional que se dedica a eso y le pregunta a la población, manda una encuesta para preguntarle cómo se siente viviendo en su país y va dividiendo en rubros: seguridad, trabajo, poder adquisitivo, y cuando suman todas las respuestas van viendo el grado de satisfacción que tiene la gente en
este país. E incluso lo que han comprobado ellos es que los países que tienen mayor nivel económico o tienen mayor percepción per cápita, es decir, que los padres de familia que trabajan tienen unas entradas muy, muy por encima de otras naciones, no son los más felices, pero tampoco los que tienen menor cantidad de percepciones por per cápita son los más felices. Existe una especie de equilibrio. Aquí en América Latina, los de Costa Rica es- se sentían mucho más felices que los colombianos, que los mexicanos, a pesar de que Colombia y México tenían una economía mucho más fuerte que los de Costa Rica. Un tiempo fue Chile el que estuvo en la vanguardia. Los chilenos estaban orgullosos de chilenos hasta que estalla la revolución, no la revolución, las inconformidades o las reformas educativas eh, reformas educativas y reformas económicas en el 2000, en que se crea un descontento en Chile. Previo a eso, los chilenos eran mucho más felices que los mexicanos, que los argentinos, que los colombianos. Hoy en día México, en la última encuesta que leí, estaba en el cuarto lugar de satisfacción. ¿Qué es lo que afecta a México? La seguridad. En México sí hay trabajo, la capacidad de obtención de bienes y servicios es bastante alto. Ustedes pueden ir al cine, muchos de ustedes en casa tienen servicios como de aire acondicionado, mm, vehículo propio, una casa propia, tienen un estatus y una estabilidad y hace que sean una población feliz. Existen otros lugares donde ni siquiera hay trabajo, la capacidad de adquisición de bienes está limitado. Por ejemplo, los países que tienen los niveles más bajos, por ejemplo, son Venezuela. En Venezuela puedes tener dinero, pero no existe el producto. Filas largas, largas hacen hubo un tiempo que filas largas hacían para comprar pan, papel de baño, medicamentos. Estaba muy limitado el, lo que pudiesen conseguir con el dinero que tenían. Y eso hacía de Venezuela uno de los países con el menor grado de satisfacción que tiene tu población. ¿Por qué les platico estas cuestiones en cuestiones de historia? Para que ustedes vayan analizando que no somos ni el mejor ni el peor país, pero en nosotros cabe, a través de este sistema democrático, empezar a luchar cuando ya tengan la edad de votar y cuando desde hoy en día alzar la voz cuando vean alguna injusticia como grupo, se pueden organizar. Cuando ya estamos de modo presencial o estemos de modo presencial, sería bueno que se organicen y saquen un representante de grupo y que el representante de grupo manifieste abiertamente cuando exista alguna inconformidad de parte de todo el salón, eh, por cuestiones, no sé, agua, los baños, algún maestro en particular, se pueden reunir y manifestar, es decir, con lo que no están de acuerdo, para buscar un equilibrio. Y eso es un país democrático, eso es crecer en la democracia, saber discutir nuestras diferencias para llegar a un acuerdo común. ¿Qué es lo que vemos esto rápidamente y ya pasamos a la lección? Transformaciones demográficas y urbanas de 1920 al 60. El 20 acababa de terminar la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Eh, en el 38 inicia la Segunda Guerra Mundial, pero previo a esto está el periodo de la recesión o conocida como la Gran Depresión. Aunado a esto o sumado a esto también, la sociedad se fue volviendo cada vez más consumista y más urbana. ¿A qué me refiero?
que la población empezó a hacer cada vez más de obtener bienes para la casa. Antes no existían lavadoras, refrigeradores, estufas, como los tenemos hoy en día. Eran otros modos de cómo se lavaba, cómo se limpiaba. Por ejemplo, surge la aspiradora, la licuadora, elementos que vinieron a hacer la vida doméstica mucho más rápida y mucho más fácil, debido a que la mayor parte de la población empezó a trabajar. Lo que les toca vivir a ustedes hoy en día, por ejemplo, que papá y mamá salen al trabajo en la mayor parte de los casos, empieza a surgir en este periodo, en las grandes ciudades. ¿Cuáles eran las grandes ciudades? Nueva York, Londres, París, Roma, Ciudad de México, por supuesto, Tokio. Antes era Pekín, ahora es Beijing. Eran esos grandes núcleos poblacionales de hoy en día, es cuando empiezan a tener un crecimiento sostenido año con año, hasta que llegamos a la cantidad de ciudades con más de 30 millones de habitantes. Ese es en este periodo, pero también va abriendo una brecha. Entre aquellos que llegan en las ciudades se va creando unas necesidades muy específicas y va creando un cordón de pobreza y miseria alrededor de la ciudad. Aquí en México los conocemos como los arrabales. Aquellos que viven en los arrabales es gente que llegó, que no encontró un trabajo adecuado y construyen sus casitas de cartón o con el material que ellos encuentren en lugares peligrosos, a las faldas de una barranca o debajo de una barranca o cerca de un río, porque esos son lugares donde no deben construir, pero como no hay más espacio allí, y hubo incluso casos en el año 2000 que aparecieron de gente viviendo debajo de los puentes, utilizaban el puente como techo y vivienda y allí tenían todo. Se va creando esa doble realidad. Por un lado, una ciudad pujante en desarrollo y en crecimiento, y por otra parte, una población que se iba haciendo cada vez más pobre. Esto es en la misma ciudad. Y a nivel eh, rural, se va acentuando un abandono de aquellos lugares donde antes había hatos de ganado, tierras de cultivo, y con los mecanismos que se meten durante este periodo, se crea, en un momento se crea un, una sobreproducción. Se gustan fertilizantes químicos, pero que a la larga desgastan la tierra, creando problemas ecológicos que hoy en día nos vienen afectando. Dale. Bueno, les voy a pegar en este momento a todos el link. Aquí está el link para que entren a su lección. Si alguien tiene alguna